Bienvenidos a esta clase de matemáticas. Hoy vamos a ver el teorema de Tales. ¿Qué pasa con el teorema de Tales? El teorema de Tales lo que quiere hacerme es una comparación, ¿sí?, entre dos fracciones. Y esas fracciones se llaman razones, porque en proporcionalidad se llaman razón, ¿sí? Entonces, cuando yo comparo dos fracciones, eso se llama proporción, ¿sí? Eso me forma una proporción. Para eso vamos a utilizar este ejemplo que está aquí donde dice analiza, a mano izquierda. Dice analiza, dice observa que los lados del triángulo ABC miden 4, 6 y 8 centímetros. Mire que aquí abajo mide 4, aquí mide 6 y aquí mide 8. Dice que se corta con una línea a la mitad. O sea, en la parte de abajo dice si se ve es paralelo. La palabra paralelo significa que nunca se va a juntar. Este nunca se va a juntar con este, ¿sí? Vamos a hacerlo bien. Este de acá nunca se va a juntar con este de acá, ¿sí? Son paralelas. Paralelas significa que va una al lado de la otra y nunca se juntan. Y me dice que están sus puntos medios, ¿sí? Se intersecan entre los dos en el punto medio. Bueno, aquí me dice que se intercepta en el punto medio. Si ese es el punto medio, quiere decir que es la mitad. Entonces, ¿qué puedo decir yo? La mitad de 6 es 3, quiere decir que el chiquitico mide 3 por acá y la mitad de 8, 4. El chiquitico mide 4, porque es el punto medio. Y el chiquitico abajo mide la mitad de 4, sería 2. Entonces yo puedo hacer esa comparación. BC normal, ¿cuánto mide BC normal? BC normal mide 4. Y la voy a comparar con BC', que sería la mitad, 2. Y lo voy a igualar, mire que estoy haciendo esto que está acá. ¿Sí? Lo estoy haciendo acá. ¿Sí? Y lo voy a igualar con AC normal. AC normal mide 6 y la mitad de 6 es 3 que mide el otro. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con el otro. AB mide 8. Déjalo aquí 8. Y lo voy a igualar con AB', que mide la mitad. Si yo hago cualquiera de esas divisiones, me da 2. Miren, cualquiera de esas divisiones me da 2. 4 dividido 2 da 2. 6 dividido 3 da 2. 8 dividido 4 da 2. En geometría eso se llama razón de semejanza. ¿Sí? Y eso se aplica, eso lo que aplica es el teorema de Tales. Ahí se aplica el teorema de Tales. El teorema de Tales lo que nos permite hacer es eso, que si yo tengo dos rectas como acá, R y S, y las corto con secantes, A, B, C, perdón, con paralelas. Las rectas R y S son secantes. Y las voy a cortar con paralelas, A, paralela B y paralela C. Mire que me forman tres triángulos. El primero más chiquito, luego el B más grande y el C otro más grande. Y si yo necesito hallar cualquiera de los lados de esos triángulos, yo puedo hacer la comparación de esas partecitas y de esa manera hallo los lados del triángulo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo 1 para que ustedes vean lo fácil que se hace una comparación. Como pueden observar en el ejemplo 1, tengo que AB mide 18, pero AB' no sé cuánto mide, y cuando yo no sé cuánto mido, AB mide 18, y la voy a comparar con AB', y AB' no sé cuánto mide. Entonces, como no sé cuánto mido, pongo X. Y la voy a comparar, entonces pongo igual, miren, igual, con BC. BC mide 12. Entonces pongo 12 arriba porque eso mide BC, 12. ¿Sí? BC mide 12. Y con BC'. BC' mide 11. Entonces abajo pongo 11. ¿Cómo se despeja eso? Multiplicando en X. 18 por 11, mira acá. Y X por 12. 12 por X. ¿Sí? Dejo la X solita porque la idea es saber cuánto vale X. Entonces este 12 que está multiplicando lo paso aquí abajo a dividir. ¿Sí? Y arriba me queda 18 por 11, que es 198 dividido 12, me da 16,5. Quiere decir que X vale 16,5.
ese es el valor de la X, ese es el valor de ese segmento AB'. De esa manera es que nosotros despejamos cualquier incógnita. Yo, el jueves pasado, les envié el videito con la grabación de la clase, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes observen toda la explicación y solucionen lo que les faltó. Me parece que no le faltó sino estos dos, ¿sí? Les faltó el del ejercicio 4, del ejercicio 4, yo pues les expliqué el A y el B y ustedes tenían que hacer el C y el D, ¿sí? Y los otros se los expliqué toditos, les explicaba cómo se solucionan y la manera como llegan al resultado para que ustedes puedan realizar los ejercicios de la mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí sería la explicación de la página 126 y 127 del libro guía. Jóvenes, ustedes el viernes tienen que tener hecho la actividad de la página del libro guía, de la página 130 y 131. Si llega el viernes y usted no tiene hecha la actividad de la página 130 y 131, usted está atrasado, ¿sí? Porque la semana pasada hicimos la 126 y 127. Y esta semana vamos a hacer la página 128 a 131. Yo les voy a explicar estas dos, que es lo de los criterios de semejanza de triángulos, que está en la página 128. Entonces vamos a mirar los criterios de semejanza. El primer criterio de semejanza se llama ángulo-ángulo. ¿Qué significa? Que si yo tengo un triángulo, ¿sí?, y lo comparo con otro triángulo, sea más grande o más pequeño, los dos son semejantes. Semejantes significa que tienen unas características similares. No que son igualitos, no. Pero sí tiene algo que sí se parece. ¿Como qué? Como los ángulos pueden ser iguales, o como los lados que pueden ser proporcionales, o sea, aplicando el teorema de Tales. Miremos, por ejemplo, este triángulo que está aquí de ejemplo. El triángulo ABC ahí perdonen ahí el torcido, es semejante con el triángulo CMN, o sea, ese chiquitico que está ahí. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen unas características similares. Primero, estas dos rectas que son paralelas hacen que los ángulos que B, el ángulo N y el ángulo B son iguales. Y el ángulo N y el ángulo A son iguales. ¿Por qué? Por esas dos rectas. Y como tiene dos ángulos iguales, pues por lógica, el tercer ángulo también es igual. Y les voy a explicar cuál lógica. Vamos a suponer que A mide 80 y B mide 70. 80 más 70 es 150. ¿Cuánto le falta a 150 para llegar a 180? 30. Quiere decir que el ángulo C mediría 30 grados en ese caso. En el caso en que este mida 80, ¿sí? Este mide 80, en el caso en que este mide 80, ¿sí?, y este mide 70, ¿sí? En el caso 80 más 70, 150, ¿y cuánto falta para llegar a 180? 30. Si el ángulo A mide 80, el ángulo N también mide 80. Y si el ángulo B mide 70, el ángulo N también mide 70, ¿sí?
por la lógica que les dije de las paralelas, ¿sí? Ustedes nunca se les olvide eso. Vamos a mirar el ejemplo que tenemos acá, vamos a borrar acá todo, para que miremos el ejemplo que tenemos de esta característica de si tiene dos ángulos iguales. Mire que me dan dos triángulos, uno chiquito y uno grande, y aquí los voy a acomodar los dos en uno solo, que aparte, ¿sí? ¿Qué puedo observar yo? Que tiene un ángulo recto que mide 90 grados, ese cuadrito significa 90 grados. Y el otro ángulo mide 40. ¿Cuánto es 90 más 40? 130. ¿Cuánto le falta a 130 para llegar a 180? 50. Si yo no supiera ese 50, lo hallaría fácil. Y el otro también mide 50 ahí, porque le falta lo mismo para llegar a 180. Recuerde que una de las propiedades de los triángulos es que la suma de los tres ángulos internos siempre, oiga bien, siempre le debe dar 180 grados. Si yo tengo un cuadrito, significa 90 más 40, 130. ¿Cuánto le falta a 130 para llegar a 180? 50. Lo mismo pasa en el triángulo chiquitico. O sea, esos dos triángulos tienen los ángulos congruentes, o sea, los ángulos iguales. Cuando dos ángulos que están en la misma forma, o sea, si usted observa, están así estos dos, están así. Aquí tiene 90 y este también tiene 90 acá. El ángulo N mide 40 y el ángulo C también mide 40. Mire, C 40 y N 40. De esa manera sé yo que 90 más 40, 130, que el ángulo B mide 50 porque es lo que le falta para llegar a 180. De esa manera sé yo que cumple la propiedad 1, que es ángulo-ángulo, o sea que tiene dos ángulos iguales. Vamos con el segundo criterio. El segundo criterio dice que tiene los tres lados los tres lados proporcionales. Es diferente a congruente. O sea, cumple el criterio lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir eso? Que se multiplican o se dividen por un mismo número. ¿Por cuál? Vamos a hacerlo por 5 este. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. Miren que en el triángulo grande, la medida del lado más pequeño del triángulo grande me da 20. Ahora voy a medir el lado más grande. El lado más grande del triángulo chiquito mide 6. Y 6 lo multiplico por 5, que es la razón de proporcionalidad, y me da la medida del lado más grande del triángulo grande, que es 30. Mire que todos los multipliqué por 5 y me da lo del triángulo grande. Por ese es el criterio, esa es la razón de semejanza, 5. Porque ese triángulo está dado 5 veces más pequeño, 5 veces más grande. El triángulo chiquito lo multiplico por 5 para que me dé el triángulo grande, o viceversa. El triángulo grande lo divido por 5 para que me dé el triángulo más chiquito. 5 es la razón de semejanza. Quiere decir que esos dos triángulos están dados de 1 a 5. De esa manera es que yo puedo hallar la razón de semejanza. Si supongamos que yo desconozco uno de los lados, simplemente comparo y multiplico en forma de X para hallar el valor que desconozco. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo aquí abajo, más explícito para que ustedes puedan observar. Ahorita yo les explico uno que nos permita ver. ¿Sí? Aquí lo único que le están diciendo es que supongamos que yo no sé cuánto vale esta X, entonces yo puedo comparar 5 con X, 5, lo voy a comparar, 5, el lado más chiquito, ¿sí? Este lado de acá, esta altura, con la altura total de este grande, con 25. ¿Sí? Yo voy a comparar esos dos mismos lados, el del pequeño y el del grande. Y lo voy a comparar con X, con el del grande, con 30. Si yo no sé cuánto mide ese pedacito, entonces multiplico así. 5 por 30 me da 150.
y 25 por X me da 25X. Dejo la X solita y el 25 lo paso a dividir. Entonces 150 dividido 25, ahí es donde yo hallaría que el chiquitico valdría 6. 150 dividido 25 da 6. Ese lado del chiquitico vale 6. ¿Sí? Mire que ahí me están explicando cómo lo hallo. O también yo puedo hallarlo con el otro. Vamos a suponer que yo necesito hallar en la base. Entonces, comparo los dos que conozco. ¿Cuáles son los que conozco? 5 con X. Voy a hacerlo aquí arriba. 5 con X. Entonces, comparo 5 con 25 que mide el lado grande. Con 25 que me mide el lado grande. ¿Sí? Ahí está, comparé el 5 con 25. Es igual a, voy a comparar la Y, entonces la Y, vamos a hacer la Y, ¿con cuál? Entonces yo tengo que mirar, estoy haciendo esta Y aquí la base, con la base que tengo acá, con 20. Y de esa manera yo me doy cuenta cuánto vale Y. Entonces multiplico a 100X, 5 por 20, 100, y 25 por Y, 25Y. Dejo la Y sola, y el 25 lo paso a dividir. ¿Sí? Dejo la Y solita, y el 25 lo paso a dividir. ¿Cuánto es 100 dividido 25? 4. ¿Sí? 4. Ahí me daría que el lado más chiquito del triángulo chiquito mide 4. Mírenlo ahí que es cierto. ¿Sí? Ahí me están explicando cómo uno puede hallar un lado cuando desconoce uno de los lados de esas figuras, siempre y cuando se apliquen esas razones de proporcionalidad, ¿sí? Sean semejantes. Si le dicen que son semejantes, usted puede hacer eso. Entonces voy a borrar para que no me quede eso ahí tan lleno, qué pena, yo soy un poquito desorganizado ahí. Vamos a aplicar el criterio número 3, que dice que tiene dos lados proporcionales y el ángulo que está en toda la mitad de esos dos lados es congruente, o sea, es igual. Miren aquí este lado. Profe, se le desactivó el micrófono. Profe, se le desactivó el micrófono. Alguien. Profe, Profe, le desactivaron el micrófono. No, no se ha dado cuenta. Activarlo Profe, el nuevamente. micrófono. Ya lo activé, listo, listo muchachos. ¿Cuál es la idea? La idea es que este lado A, mire que lo multiplico por 4 y me daría 4A, de este grande. Lo mismo hago con el otro lado. A por 4 me daría 4A, ¿sí? Del otro triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón de proporcionalidad es multiplicar por 4 o dividir por 4. O sea, si es el pequeñito, lo multipliqué por 4. Y si es el grande, lo divido por 4 para que me dé el pequeñito. Esos dos lados tienen la misma razón de proporcionalidad, que es por 4 o dividir por 4. Y el ángulo que está en toda la mitad, o sea, el ángulo A y el ángulo N, es igual. ¿Cuánto mide? 50. O sea que cumple el criterio L, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Lado, ángulo de la mitad y lado. Ese es el criterio por el cual esos dos triángulos son semejantes.
Explicado eso, entonces ya me puedo ir a la actividad que dice criterios de semejanza de triángulos. ¿Sí? La primer pregunta de la página 130 se las voy a solucionar yo hoy acá, pero yo espero que ustedes me hagan todas las demás hasta la pregunta 15 y luego hagan la evaluación del aprendizaje. Mire que tiene 15 preguntas más la evaluación del aprendizaje que tiene 2 preguntitas más. Yo hoy no les voy a explicar sino la primera, ¿de acuerdo? Entonces les voy a hacer esta primerita. La primera dice, muestra que los triángulos de la figura son semejantes. Entonces, voy a aplicar primero el tercer criterio, lado con este lado. ¿Por cuánto multiplico el 6 para que me dé 8? ¿Quién me dice? ¿Por cuánto multiplico el 6 para que me dé 8? ¿Quién me dice esa? ¿Cuánto es 6 por 4? 24. Y si 24 lo divido por 3, me daría 8. Vamos a ver si pasa lo mismo con el 9. 9 por 4, 36. Y 36 lo divido por 3 y me da 12. Mire que esos dos lados los multipliqué por la razón 4 tercios y me da lo mismo, y me da que tienen la misma proporcionalidad el triángulo más grande. Y si usted mira el ángulo de toda la mitad, tiene la misma medida. Por tanto, cumple el último criterio, lado, ángulo, lado. Véalo aquí. Lado, ángulo, lado. Este es el último criterio que tiene 2 lados semejantes, o sea, la misma proporción, y el ángulo de toda la mitad es igual. Cumple el tercer criterio, pero también cumple el segundo criterio. ¿Por qué? Porque si yo cojo 12, que tiene el triángulo chiquito, y lo multiplico por 4, me da 48. Y luego lo divido por 3, 48 dividido 3 me da 16. Todos los lados los multipliqué y los dividí por el mismo número, o sea, tienen la misma razón de proporcionalidad. ¿Cuál es? 4 tercios. Todos se multiplican por 4 y se dividen por 3 para que me dé el triángulo grande. O viceversa, todos los lados del triángulo grande se dividen por 4 tercios y me dan los lados del triángulo chiquito, ¿sí? Quiere decir que la razón de proporcionalidad es 4 tercios. Y se cumple en todos los lados, por tanto cumple el segundo criterio. ¿Qué dice el segundo criterio? Lado, 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 o sea que los 3 lados son proporcionales. Pero también cumple el primer criterio, que tiene 2 ángulos iguales, 104 más 47. ¿Cuánto es 104 más 47? 151. ¿Y cuánto le falta a 151 para llegar a 180? 29. De esa manera hallamos el tercer ángulo. Pero con que tenga 2 ángulos iguales, ya sabemos que el otro también es igual. Con que tenga 2 ángulos iguales, ya sabemos que el otro también es igual. Entonces cumple el primer criterio que dice ángulo, ángulo. Con que tenga 2 ángulos iguales, como les dije aquí en este ejemplo, que si medía 80, 70, 150, ya sabemos que el ángulo C mide 30, para que me tiene que dar 180. Lo mismo pasa acá. Si tiene 2 ángulos iguales, 104 y 47 da 151. ¿Cuánto mide el otro? 29 para llegar a 180. De esa manera, yo debo ir solucionando, aplicando los criterios de semejanza en todas estas preguntas. Y si usted llega el viernes y no tiene todas las preguntas de la página 130 y 131 solucionadas, quiere decir que usted está atrasado. Jóvenes, básicamente esa es la explicación del día de hoy. Yo espero que me hagan sus preguntas para que les solucione las preguntas a los que tengan alguna pregunta, alguna duda.